Miércoles 31 de mayo del año 2023. En este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar por Actualidad Media Group. Esta es una aplicación que usted puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos. Recibo el saludo de José Edevilla desde el estado Zulia, Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile, Vladimir Díaz en La Victoria, estado Aragua, en Venezuela, Vladimir Díaz, María Isabel Vargas en Tennessee, Guillermo Lozada en Georgia, Ali Hernández en Montesilvano, Italia. Buongiorno. Pepita 777. Gracias por todos los conceptos, Pepita 777. Alfredo Eduardo González en Toronto, Chere Ramos siempre tan consecuente en Caracas. William Estrada dice Mayo is over. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y aquí estamos. Buenos días a todos. ¿Y eso? Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días de Madrid. Feliz miércoles a todos nuestros oyentes, también a mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Feliz día, César, a nuestros oyentes y al equipo de acá. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 31 de mayo, es el día de la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, el día de San Félix de Nicosia, San Hermías de Comana, San Noé Maguagali, Santa Petronila de Roma, San Silvio de Toulouse. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, el día de hoy se va con la luna creciente en Libra, que es la luna de la paz, la armonía, la luna para llegar a acuerdos en donde todas las partes son beneficiadas. Es la luna de las reconciliaciones de todo tipo, desde comerciales, amistosas, hasta por supuesto las reconciliaciones amorosas. Y esa luna estará allá arriba hasta las 7:45 de la noche, cuando entonces entrará creciente en Escorpio. Pero de Escorpio hablamos mañana. Luna creciente en Libra, a partir de las 7:45, creciente en Escorpio, Sol en Géminis, en este miércoles 31 de mayo del año 2023. Se nos fue el mes de mayo ya. Al repasar las efemérides de este día, bueno, vamos a comenzar con un poeta. El 31 de mayo de 1919 nació nada menos que Walt Whitman. El 31 de mayo de 1906 en Madrid se casa el rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. A la salida de la ceremonia sufren un atentado del que afortunadamente salieron ilesos. El 31 de mayo de 1910 Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. El 31 de mayo de 1911 en la ciudad de Belfast se bota el Titanic, es decir, se echa al mar el Titanic. El 31 de mayo de 1921 en Tulsa, Oklahoma, se inicia una serie de disturbios raciales en los que grupos de población blanca atacan a la comunidad afroamericana. Hoy está cumpliendo 93 años Clint Eastwood y creo que todavía sigue filmando. El 31 de mayo de 1935 en Hollywood
se fusionan las empresas cinematográficas 20th Century Pictures y Fox Film Corporation, formando así la famosa 20th Century Fox, el zorro del siglo XX. En el marco de la Guerra Civil Española, el 31 de mayo de 1937, la Marina de Guerra nazi bombardea la ciudad de Almería por orden directa de Adolfo Hitler. Y también en el marco de la Guerra Civil, el 31 de mayo de 1938, a 20 kilómetros al norte de Barcelona, aviones fascistas italianos, en apoyo del militar sublevado Francisco Franco, bombardean a la población civil de la ciudad de Granollers, con 60 bombas de 100 kilogramos, dejando a 224 muertos, en su mayoría niños. Hoy está cumpliendo 58 años Brooke Shields. El 31 de mayo de 1970 se da inicio a la 9ª Copa Mundial de Fútbol en México. Es la primera vez que usan tarjetas, la amarilla para amonestar y la roja para expulsar. Allí Brasil se coronó campeón, tricampeón, y se llevó la copa que tuvo hasta ese momento en juego, la Jules Rimet. Y el 31 de mayo del 2002 se comienza la Copa Mundial Corea-Japón, la 17ª edición, y aquí también volvió a ganar Brasil. El 31 de mayo de 1809 murió Joseph Haydn. El 31 de mayo de 1948 nació John Bonham, el gran John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. El 31 de mayo nació en algún rincón de la costa brasileña Paulinho da Costa. 75 años está cumpliendo Paulinho da Costa, un virtuoso percusionista brasileño. Ha tocado con media humanidad. En el mundo del jazz, más bien hay que contar con quienes no ha tocado Paulinho da Costa. 9:09 de la mañana, Capicúa. Es el momento de saludar a nuestra muy estimada y querida Jani Martínez, abogada de accidentes. Jani, muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, estamos ya a finales de mes y eso significa en nuestras oficinas cerrar y cerrar casos. Y eso es lo que usted necesita, un abogado con experiencia, que como nosotros cerramos muchos casos diariamente. ¿Qué quiere decir eso? Nos peleamos para obtener la máxima compensación monetaria en contra de los seguros de la persona culpable. Y un día como hoy, que es fin de mes, en eso nos pasamos el día entero, cerrando y negociando casos. Es importante que cuando usted busque un abogado de accidente, no solamente que usted le caiga bien, que hable su idioma, que hable español, que tenga resultados, pero que la compañía de seguro respete al abogado. Porque un abogado que hace un poquito de todo, la compañía de seguro se va a aprovechar de ese abogado que no es especializado. Sí, eso es muy importante, Jani. ¿Por qué hay que buscarte a ti y no a cualquier otro abogado de accidentes? Bueno, nosotros nos especializamos en accidentes hace más de 20 años. Ya mi esposo trabaja en el área de accidentes, yo hace más de 10 años también. Y lo más importante es que la compañía de seguro nos conoce. Cuando usted dice Jani Martínez Ward, está hablando de un hombre serio, especializado en accidentes, que saben que si no le dan la compensación que es justa para nuestros clientes, tenemos abogados agresivos que van a ir a corte hasta el juicio final y ganar el juicio. Por ello debe usted anotar, tener este número en su teléfono celular, 855-DOLOR55, le repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Jani, ¿y los servicios que brindas tú y tu escritorio son muy caros? No, no son caros para nada. De hecho, la compañía de seguro de la persona culpable nos paga a nosotros el costo del abogado. Usted no tiene que pagar dinero al principio, al final. Nunca le vamos a pedir
un centavo de nuestras oficinas. Al contrario, al final del caso, le vamos a llamar y le vamos a decir, venga a recoger su cheque. Así es, así es. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Jani? Eso es todo. Feliz día. Recuerde que tienen 14 días si usted tuvo un accidente el fin de semana de Memorial Day Weekend. Pasa muy rápido, así que 14 días sí. No, si usted llama el día 15, 16, es demasiado tarde, es muy no tarde. tiene derechos. Así es. Apúrese entonces. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Jani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. La frase coloquial es lavarle la cara. La frase que utilizan los expertos en comunicación, sobre todo en comunicación política, es lavarle la imagen. Pues bien, en esa de lavado al frente de la lavandería está Luis Ignacio Lula da Silva, el mismo agente de Odebrecht que tanto visitó Venezuela en los tiempos de Hugo Chávez. Era como una especie de cobrador de lujo, ya una vez que había dejado la presidencia, claro está. Ha regresado a la presidencia y entre sus primeros objetivos está lavarle la cara a Nicolás Maduro. Ha organizado una cumbre de presidentes suramericanos, y antes de que llegaran los invitados, llegó de primero Nicolás Maduro. En ese encuentro, el señor Lula tuvo el tupé de decir que acusar a Venezuela de un gobierno autoritario y dictatorial no es más que una narrativa construida, otro término técnico en la comunicación política. Una narrativa construida equivale a decir que es falso, es mentira que Venezuela sea un gobierno autoritario dictatorial. Pues ya han salido las reacciones. Los que han estado presos en el SEBIN le dicen, yo estuve preso en una celda de verdad, no en una narrativa. Y yo me fui del país porque me perseguían físicamente, no me fui del país huyendo de una narrativa. Que lo hayan criticado los venezolanos, pues es lógico. Pero el detalle está en que también le plantaron por delante presidentes como el presidente izquierdista Gabriel Boric de Chile, quien fue muy, muy enfático a la hora de poner en su sitio a Nicolás Maduro. Dijo Boric, nos alegra que Venezuela retorne a instancias multilaterales. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra principios importantes para nosotros. La situación de los derechos humanos no es una construcción narrativa, es una realidad seria, le espetó Boric directamente a Luis Ignacio Lula da Silva y a Nicolás Maduro. Y el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, sí, un presidente conservador de derechas, fue muy duro con el concepto de la narrativa. Dice, esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela y que se respeten los derechos humanos para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Cita textual para Luis Lacalle Pou. De manera que lavarle la cara a Nicolás Maduro es difícil. Difícil porque es una cara manchada con mucha sangre venezolana. 9:17 de la mañana.
las noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El acuerdo de límite de deuda se dirige a una votación de la Cámara hoy, después de pasar por el Comité de Reglas de la Cámara por un margen de 7-6. La aprobación de hoy es fundamental para lograr que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado con solo unos días, para evitar así un incumplimiento de pago de los Estados Unidos. Docenas de republicanos están dispuestos a votar en contra, pero varios admitieron que son superados en número por los demócratas que apoyan el acuerdo. A la izquierda de Biden, la presidenta del caucus progresista de la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal, de Washington, advirtió ayer sobre impactos nocivos para algunas personas de bajos ingresos y familias trabajadoras si se promulga la legislación. Pero objetó si incluso los críticos más liberales de los republicanos de la Cámara se arriesgan a la suspensión de pagos, lo que según los economistas podría provocar una recesión. La representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que votará en contra de la medida. Después de ingresar oficialmente a la carrera presidencial republicana, la semana pasada con un tambaleante anuncio en línea, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, inició la primera etapa de su campaña en Iowa. Trump, el favorito actual del Partido Republicano, está listo para unirse a él en el estado hoy. A pesar de que Trump ha tomado una ventaja temprana en las encuestas nacionales, los republicanos ven una vacante para DeSantis en el famoso estado del Caucus, el primero en la nación, un campo de pruebas tradicional y una fuente potencial de impulso inicial para los aspirantes a la Casa Blanca. Ha surgido un super PAC para apoyar al exgobernador de New Jersey, Chris Christie, mientras se prepara para un probable inicio de campaña en las próximas 2 semanas. Otro candidato, en el Partido Republicano. Christie se postuló para presidente en el 2016 y se ve a sí mismo como alguien que puede enfrentarse y contrastarse con Trump, un antiguo aliado. Según una nueva encuesta de la Universidad de Monmouth, Christie es el candidato presidencial republicano más impopular. Si bien Trump supera a DeSantis por 24 puntos porcentuales en una encuesta espontánea de candidatos de primera elección, Christie se registra en 0% a nivel nacional y es el único candidato que tiene un índice de aprobación neto negativo. El representante republicano de Utah, Chris Stewart, planea renunciar pronto a su escaño en el Congreso debido a problemas de salud continuos no especificados de su esposa. El gobernador de Utah tendrá 7 días para establecer un calendario de elecciones primarias y especiales después de dicho anuncio. La ex primera dama, Rosalynn Carter, de 95 años, ha sido diagnosticada con demencia. Ella reside felizmente en Plains, Georgia, con el expresidente Jimmy Carter a su lado. El expresidente tiene 98 años y está bajo cuidados paliativos, ambos en su hogar. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Antes de entrar con la lectura de las noticias que restan, hago contacto aquí en Miami con José Pernalete. Él es periodista de La Voz de América. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia y, por supuesto, a todo el equipo. Un abrazo. ¿Qué informaciones tenemos del tiroteo que ocurrió en el Memorial Day el lunes en Hollywood Beach? Hasta los momentos se ha identificado a un grupo de 5 personas que estarían vinculadas con la autoría de este lamentable hecho. Forman parte de 2 grupos que se enfrentaron a tiros luego de un altercado. Hasta los momentos no se ha hecho oficial la causa de este enfrentamiento. Lo cierto es que fue en plena vía pública, al lado de la concha acústica de este famoso y concurrido lugar, en horas ya de la tarde, casi culminada la jornada, en medio de esta algarabía que representa la celebración festiva que caracteriza también la concurrencia de gente procedente de todos lados, porque allí en ese lugar
convergen diversas culturas, diversos visitantes, no solamente turistas del estado de Florida o de otros estados de la Unión Americana, sino de diversas naciones. Allí ya la policía ha adelantado entrevistas durante las últimas horas. Conversamos con los investigadores hace tan solo horas y ya dieron con la captura de 2 sujetos a quienes se les pone la lupa. Uno de ellos tiene 17 años, el otro tiene 19 años, y ellos estarían vinculados, y hay 3 prófugos, de acuerdo a la declaración del vocero. ¿Qué nos dices de los heridos, José? Los heridos, ya varios han sido dados de alta en el hospital localizado en el condado de Broward. Otros quedan bajo observación médica. Hay preocupación en el sentido de que, bueno, lo que puede ser la recuperación, pero están estables. El médico tratante ha indicado que se trata de heridas producto del impacto de bala, pero no comprometen la salud a largo plazo. Todo queda bajo la observación médica. Lo que sí se insiste es incluso con la cooperación del FBI, que está instando a que cualquier persona que pueda dar información, se le van a levantar cargos federales a estas personas por lo que hicieron el pasado Día de los Caídos. Ya. José, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un gran abrazo a todos, que tengan feliz día y cuídense mucho, por favor. José Pernalete es periodista de La Voz de América, nos habló aquí en Miami, donde el gobernador Ron DeSantis pues autorizó que cualquiera puede tener arma en cualquier sitio público. Y esta fue una balacera para dirimir un problema de unos adolescentes. ¿Sí? Flor Alicia. La ley que firmó DeSantis va a hacerse efectiva a partir del 1 de julio. Es decir, no está la ley y ya tuvimos ese tiroteo. Así es. Bien, gracias Flor Alicia. Son las 9:27 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Regresando a Brasil, a propósito de la cumbre de los presidentes suramericanos y completando lo que decíamos en nuestro editorial, el presidente uruguayo dijo, sí, tenemos embajada en Venezuela y tenemos un embajador, pero la afinidad de los uruguayos es con el pueblo venezolano, no con el gobierno. En manos de Maduro está que se pueda elegir a un gobierno con la posibilidad de opinar. Y esto lo dijo el presidente uruguayo después de poner en juicio los puntos de la declaración conjunta en Brasilia. La declaración, según la calle Pou, habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de festejar las instituciones, pero desde su punto de vista no termina de reflejar la situación venezolana. Obviamente no tenemos la misma definición, que creo que es una en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Cita textual. Un tumulto entre periodistas y personal de seguridad de Brasil y Venezuela marcó ayer la salida de Nicolás Maduro de la sede de la cumbre suramericana realizada en Brasilia. Los incidentes en los que fueron golpeados una periodista del canal de televisión U Globo y otros profesionales de prensa empezaron cuando Maduro daba declaraciones en medio de una nube de cámaras y reporteros. El tumulto fue a mayores cuando el personal de seguridad de Venezuela y Brasil empujó a algunos de los periodistas y la situación degeneró al punto de que llegó a los golpes. La plataforma unitaria aseguró que, tras la impugnación contra las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, que hizo Luis Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia, está Nicolás Maduro. Alertamos a Venezuela que Nicolás Maduro, usando a un oscuro personaje como Luis Ratti, anunció la interposición ante el Tribunal Supremo de Justicia de un recurso contra la elección primaria de las fuerzas democráticas. Así dice textualmente un tuit publicado en la cuenta de la Unidad. Recordaron que Ratti fue presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez en 2016 y candidato profesional contra la Unidad en los años 2015, 2018, 2020 y 2021. Asimismo,
la plataforma unitaria reiteró su compromiso con las elecciones primarias y su respaldo con el trabajo que ha venido realizando hasta ahora la Comisión Nacional de Primaria. 9:30. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado ante la ola de homicidios que vive el país desde el año pasado. La nueva regulación incluye una ampliación en los plazos para tramitar las investigaciones judiciales sobre crimen organizado, así como la posibilidad de duplicar los períodos de prisión preventiva de 12 a 24 meses a los indagados por estos delitos. Las autoridades habían apremiado la entrada en vigor de la ley para antes del 6 de junio, dado que en esa fecha varios líderes de bandas criminales cumplirían sus períodos de prisión preventiva. Con la reforma aprobada, sus órdenes de prisión provisional podrán ser prorrogadas. México. La violencia y las disputas territoriales entre cárteles del narcotráfico en una parte de la frontera entre México y Guatemala suscitó acciones del ejército que ayer provocaron choques con pobladores en una comunidad del municipio de Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas. El martes, ayer, efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones estatales fueron los que chocaron con pobladores que impedían su ingreso a la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez de Frontera Comalapa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que el país va a reintegrarse a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, pero dijo que para garantizar pluralismo y permanencia en el tiempo, ha pedido que se cambie el nombre a Asociación de Naciones Suramericanas. En fin, 9:32. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Un ataque con drones contra Moscú puso de manifiesto las debilidades de su defensa antiaérea, así como la vulnerabilidad de la capital, en un momento en que más territorio ruso está bajo fuego en medio de expectativas de una contraofensiva ucraniana. El ataque, que causó daños leves a 3 edificios residenciales, enfureció a los belicistas rusos, quienes dirigieron duras críticas al presidente Vladimir Putin y a la cúpula militar por su incapacidad de proteger el corazón del poder del Kremlin a más de 500 kilómetros del frente. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han subrayado hoy, miércoles, que desde el inicio del mes de mayo, Rusia ha cedido cada vez más la iniciativa en el conflicto y se está centrando principalmente en reaccionar a las acciones ucranianas. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, advirtió hoy que los altos cargos británicos pueden ser considerados como un objetivo militar legítimo, por cuanto el Reino Unido libra una guerra no declarada contra Rusia. Medvedev replicó así al ministro de Exteriores británico James Cleverly, quien afirmó que Ucrania tiene derecho a atacar más allá de sus fronteras tras el ataque con drones que sufrió ayer la capital rusa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó ayer ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la seguridad en la planta nuclear de Zaporilla sigue siendo extremadamente frágil y peligrosa. Los líderes de la OTAN presionaron a Turquía para que levantara su veto a que Suecia se uniera a la alianza antes de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que ahora es el momento de que Estocolmo se incluya en la OTAN, mientras que el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la OTAN hablaron sobre el tema con el recientemente reelecto presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Suecia y Finlandia solicitaron conjuntamente la membresía en la OTAN después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania. Pero Ankara retrasó la membresía de Estocolmo por su apoyo a los grupos kurdos que Turquía considera terroristas y que Suecia ha tratado de abordar con una nueva legislación antiterrorista.
Solo Vladimir Putin tiene algo que ganar si Suecia permanece fuera de la OTAN, escribió hoy el primer ministro de Suecia en la edición del Financial Times. En España, una encuesta reciente para El Confidencial proyecta una amplia ventaja de la derecha para las elecciones del 23 de julio. El PSOE se desploma, pinchazo de Sumar que, integrando a Podemos, logra 10 escaños menos que en 2019. Solo Bildu saca provecho y ya iguala en diputados al PNV. Los españoles tienen ganas de urnas. El 60,7% valora bien o muy bien que Pedro Sánchez haya adelantado las elecciones generales tras la derrota sin paliativos que el PSOE sufrió en las municipales y autonómicas del pasado domingo. Así lo refleja el barómetro de El Confidencial, que ha tomado el pulso de los ciudadanos horas después de que el presidente de gobierno hiciese su anuncio. Entre los encuestados, en las jornadas del 29 y 30 de mayo, llama la atención cómo son los votantes del PP los que rechazan la decisión del líder del PSOE de volver a convocarlos a las urnas el 23 de junio. Naciones Unidas anunció que ha comenzado la delicada operación para retirar más de 1 millón de barriles de petróleo del buque Safer, un petrolero en avanzado estado de descomposición que lleva atracado frente a las costas de Yemen desde el 2015 y que supone una amenaza medioambiental y humanitaria. Corea del Norte informó que el cohete espacial que lanzó hoy miércoles con un satélite de reconocimiento a bordo se ha estrellado en el Mar Amarillo por un fallo técnico y que volverá a intentar pronto otro lanzamiento de este tipo. El satélite se lanzó en un cohete Cholima-1, un nuevo tipo de proyectil desde la estación de lanzamientos espaciales de Sohae, en el noroeste del país, según informó la agencia KCNA. El medio estatal norcoreano indicó que tras la separación de la primera fase del cohete, el encendido del motor de la segunda fue anormal, por lo que perdió propulsión y se estrelló en el Mar del Oeste. El lanzamiento fallido del cohete espacial norcoreano causó hoy la activación de los sistemas de alerta ciudadana en Seúl y en las islas japonesas de Okinawa, y deparó la condena de Japón y Corea del Sur, que consideran esta acción como un ensayo encubierto de misiles. Los teléfonos de los habitantes de Seúl empezaron a vibrar y las megafonías de cada barrio a sonar con mensajes instando a los ciudadanos a prepararse para la evacuación, con motivo del lanzamiento del cohete. Casi al mismo tiempo, las autoridades de la prefectura japonesa de Okinawa emitieron también por celulares y megafonía un mensaje que indicaba que un proyectil había sido aparentemente lanzado desde Corea del Norte en dirección a esa región y recomendaba refugiarse dentro de un edificio o en instalaciones subterráneas. La ONG Human Rights Watch ha pedido a las autoridades indias que lleven a cabo una investigación independiente sobre la violencia partidista intercomunitaria en el estado indio de Manipur, que ha dejado al menos 70 muertos y 5.000 desplazados en la región. El Partido Comunista Chino, que gobierna el país, pidió medidas más fuertes de seguridad nacional y recalcó los riesgos que plantean los avances en inteligencia artificial. Un comité liderado por el líder del partido y presidente del país, Xi Jinping, instó a hacer esfuerzos dedicados a salvaguardar la seguridad política y mejorar la gobernanza de seguridad de datos de Internet e inteligencia artificial, según indicó la agencia oficial de noticias Xinhua. Xi, que es el jefe del Estado, máximo comandante del ejército y presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, pidió en la reunión mantenernos muy atentos a las complicadas y desafiantes circunstancias que enfrenta la seguridad nacional. China necesita un nuevo patrón de desarrollo con una nueva arquitectura de seguridad, dijo textualmente Xi. El reloj indica 9:39 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Europeísmo en 2023. Esto a propósito de la publicación
del libro que ha compilado Alfonso Guerra, el ex vicepresidente español, Europa, otoño o primavera. Ya vamos a conversar entonces con los académicos Alberto Priego, del Departamento de Relaciones Internacionales de Comillas, en Madrid, y con Francisco Carballo, profesor de política en la Universidad de Londres. Y luego conversaremos nada menos que con el editor, el compilador del libro, Alfonso Guerra. 9:40 de la mañana, esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44 de la mañana. Recién se ha publicado en la editorial Senda un libro que ha sido una suerte de compilación del ex vicepresidente español Alfonso Guerra. Y esta compilación tiene que ver con el europeísmo. Se preguntan en el título, Europa, otoño o primavera. La editorial Senda la dirige Arturo Pérez Reverte y, según la reseña del diario ABC en Madrid, al momento de presentar el libro dijo: se nos ocurrió que era un buen momento para hablar de si Europa está hoy muriendo, naciendo o tal vez las dos cosas a la vez. Todo un sistema de vida se está desmoronando para dar paso, no sabemos bien a qué. Abordemos este tema. En la ciudad de Madrid está Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por sumarte a la conversación. ¿Qué hay? Buenos días. Y en la ciudad de Londres está el profesor de política en la Universidad de Londres, Francisco Carballo. Francisco, muy buenos días. Muy buenas tardes por allá. César Miguel, gusto saludarte. Muy bien. Hago la pregunta, me llama la atención lo que dice Pérez Reverte. Europa, hay que hablar si Europa está muriendo, naciendo o tal vez las dos cosas a la vez. Yo no sé si las dos cosas a la vez pueden ocurrir, pero si lo dice un hombre como Pérez Reverte, pues algo tendrá entre manos. ¿Otoño o primavera? ¿En qué estado está Europa en este momento, Alberto? Bueno, yo creo que está claramente en primavera después de haber salido de un periodo invernal largo, de 20 años casi, en el que las instituciones europeas pues perdieron todo el prestigio que tenían, sobre todo en estados como España o Portugal o Italia, estados del sur, después de una aproximación muy economicista, la crítica que se le hacía a la Europa de los mercaderes, pues lamentablemente, probablemente la guerra de Ucrania nos ha hecho darnos cuenta de cuál es el verdadero objetivo de la Unión Europea, y no es otro que un proyecto de prevención de conflictos y de reconciliación entre europeos. Y eso es en el punto en el que estamos ahora, ¿no? La nueva comisión, nueva, que ya está acabando el mandato, pues ha retomado una perspectiva política, ha abandonado un tanto la perspectiva económica y bueno, mantiene también esa dimensión social. Por eso pienso yo que estamos en primavera. Muy bien. Le hago la pregunta entonces a Francisco Carballo, allá en Londres. ¿Otoño o primavera, Francisco? Quizás ninguna de las dos, en mi opinión. Coincido con Alberto que la Unión Europea hoy tiene mucho más aceptación entre el pueblo europeo que lo que tuvo hace unos años, después de la crisis de Brexit y sobre todo la crisis financiera que golpeó muchísimo a la Europa del Sur. Y hoy, de alguna forma, la legitimidad de Europa se ha reconstituido. Por ejemplo, es interesante ver que Giorgia Meloni, que de alguna manera viene de ese mundo de protestar contra Europa y de insultar a los burócratas de Bruselas, cuando llegó al poder, el primer discurso era conciliatorio.
Entonces, en ese sentido, sí que hay cuestiones para celebrar en relación a lo que es la Unión Europea. Sin embargo, creo que Europa como construcción cultural, como bloque de poder en el mundo, está en un momento bastante complicado. Es el cabuz en la locomotora de Occidente. Puede quizás decir que es el corazón de Europa, el corazón de Occidente, pero la locomotora está en Estados Unidos. Y por otro lado, es una región que no sabe a ciencia cierta dónde está en relación con China, en relación con India, en relación con América del Norte, que tiene que encontrarse cultural, económicamente, y creo que hasta ahora es una tarea pendiente. Hablaba Francisco Carballo, profesor en la Universidad de Londres. En el largo prólogo que Alfonso Guerra escribe para presentar el libro Europa, Otoño o Primavera, habla del Brexit y dice, fueron muchos los que creyeron que la decisión de abandonar la Unión Europea tendría seguidores, que otros países se plantearían transitar el mismo camino. Lejos de producirse tal fenómeno que hubiese debilitado gravemente el proyecto de unidad europea, el Brexit ha jugado como una especie de vacuna. No solo no ha cundido el ejemplo británico, sino que se suman otros para intentar el ingreso en la Unión, dando muestras de una fortaleza inesperada. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, Alberto. El Brexit como vacuna, es decir, solo los británicos se quedaron allá, del otro lado del mar. ¿Qué opinión te merece este acerto del señor Guerra? Bueno, a ver, el Brexit es una... yo creo que es una cosa muy, muy compleja y la realidad es que pudo tener su sentido visto desde una sociedad británica, porque esto lo tenemos que remontar al año 46, cuando en la conferencia de La Haya se plantean dos modelos de qué Europa queremos, la Europa federal y la Europa de la cooperación. Los británicos nunca quisieron esa Europa de la integración, de la federación. Y bueno, se vieron obligados a entrar en los 70 y al final pues nunca se sintieron cómodos. Y probablemente, muy a mi pesar y muy a mí me gustaría que estuvieran dentro, pero probablemente su forma de ver el mundo no cuadra con la Unión Europea. Dicho esto, también es una vacuna porque la realidad es que, como solía decir Alfonso Guerra además, fuera hace mucho frío, ¿no? Fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío. Otros lugares que han tenido pues tentaciones similares, otros miembros como puedan ser Polonia, por ejemplo, o incluso Hungría, están viendo que un Estado fuerte, miembro del Consejo de Seguridad, del G7, como es el Reino Unido, pues tiene más inconvenientes que ventajas fuera de la Unión Europea. Entonces es una vacuna contra los movimientos antieuropeístas, sí, pero también es verdad que probablemente el Reino Unido, como otros países como Noruega o como Islandia, por su propia forma de ver el mundo y sus propias características internas, probablemente nunca tuvieron que estar dentro de la Unión Europea. A ver, en el libro, la historiadora Cristina Manzano habla de esta comunidad que aspira a establecer un espacio político más allá de la Unión Europea y que agrupe a 43 países. ¿Cómo sería esa ampliación? Y aprovechando la cita que recién hizo Alberto de Alfonso Guerra, de fuera de Europa hace mucho frío, la alusión evidentemente va a Rusia, hacia esas gélidas tierras del norte, y resulta que Rusia ha traído de nuevo la guerra a Europa. ¿Cuál es el contexto ahora? Le pregunto a Francisco Carballo. Bueno, una cosa que habría que pensar es que la institución que está haciéndole frente a Rusia es la OTAN. En ese sentido, cuando Finlandia y Suecia quieren protección, se unen a la OTAN. Entonces aquí habría que pensar que estamos hablando de un europeísmo atlántico, un europeísmo que tiende puentes hacia los Estados Unidos y que de alguna manera se constituye como un eje de poder
transcontinental. Yo no sé si la Unión Europea per se esté haya invertido tanto en la guerra como lo ha hecho la OTAN. Yo siento que incluso algunos líderes europeos, Macron, Scholz, tienen sus dudas sobre la política que ha seguido la OTAN respecto a Ucrania. Entonces, creo que habría que hacer esta diferencia grande entre lo que quiere la Unión Europea y la Europa que se agrupa alrededor de la OTAN. Pongamos ahora el contexto un poco más amplio. Europa frente al resto del planeta y qué rol puede jugar. Enrique Moradielos, en el libro que comentamos, dice: no son pequeños los problemas a que se enfrenta Europa, que debe acomodarse a un mundo globalizado que cada vez es menos eurocéntrico e incluso menos euroatlántico, o lo que es igual, menos occidental. Eso nos pone entonces no solo frente a Rusia, sino también frente a China. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Alberto. Sí, a ver, Europa es Occidente, pero Europa es Europa. Y Europa es un continente o es un concepto al que aspiran muchos, y es una forma de vivir, es una forma de disfrutar, de tener derechos. Y Europa tiene parte buena y parte mala. Es decir, Europa es pagar impuestos, Europa es un estado de bienestar grande, y Europa, pues, a muchos no le gusta, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Europa es parte de Occidente, pero no solo Occidente. Europa es Occidente, conjunto con Estados Unidos y con América Latina y algunos otros estados, y ahora mismo vivimos una confrontación entre el Occidente que propugna la democracia y el liberalismo económico y el mundo autoritario, y en algunos casos casi totalitario, en el que está, pues, Rusia, en el que está Corea del Norte, en el que está China, en el que está Irán, y en el que hay una serie de estados que se van alineando de forma voluntaria. Es verdad que Europa es quizá más pequeña de lo que hemos pensado. También es verdad que la idea de Europa surge de la pequeñez de muchos estados. Surge con Coudenhove-Kalergi, en el que dicen no tiene ningún sentido que estemos separados cuando existen gigantes como Rusia y como Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que Europa tiene los valores, y esos valores son el corazón de Occidente. Somos un continente de unos 400 millones de habitantes que llega más lejos de lo que tradicionalmente pues se ha llegado, y la realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania es una lucha entre las opciones democráticas y las opciones autoritarias. Es decir, Ucrania es un estado que es probablemente el límite de Occidente, pero históricamente Ucrania ha tenido instituciones democráticas, como pues algunas relacionadas con los cosacos, instituciones donde se elegían a los líderes de forma democrática, y el otro lado pues empieza en Rusia. Y ahí hay un elemento que hace que Europa esté tan comprometida con Ucrania, más allá evidentemente de una cuestión de seguridad. Compartimos una serie de valores que nos hacen estar en esa guerra ahora mismo. Entonces, digamos que la guerra, la pelea, el conflicto es mucho más amplio de lo que ocurre en Ucrania. Es un conflicto por formas de entender la vida, por forma de entender la sociedad internacional, por una sociedad internacional que tenga reglas frente a una sociedad internacional que no tiene reglas, que es lo que están propugnando estos otros actores. Ya, hablaba Alberto Priego de la Universidad de Comillas en Madrid. Leo esto que opina Ignacio Camacho en el libro que comentamos y que cita el propio Alfonso Guerra en su prólogo. Los retos concluyentes del nuevo orden geoestratégico mundial han sorprendido a Europa en una situación de vulnerabilidad agravada por deficiencia en el liderazgo. Hablemos del liderazgo. No hay un nombre así determinante como lo pudo ser la señora Merkel, pero ya citaste, Francisco, el caso de la señora Meloni, ¿no? Que era tan antieuropea y ahí ha estado muy cordial entre todos. ¿Cómo definirías el liderazgo europeo a la fecha de hoy, Francisco?
deja que desear, sin duda. No tenemos grandes políticos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos bastantes demagogos, eso sí, y ahí es algo que tenemos que tener tomar con mucha atención. Quizás Macron pudiera despuntar, quizás Scholz pueda crecer, pero de momento es difícil. Creo que la Unión Europea en los últimos años ha estado bien llevada. Quizás me preocupa, por ejemplo, cuando Josep Borrell dijo que Europa es un vergel y el resto del mundo es una especie de muladar. Yo creo que para que Europa tome un lugar en el mundo, tiene que un poco asumir que el mundo que vivimos ha cambiado, que ya Europa no es el centro del universo, sino que tiene que provincializarse. Y una vez que se provincialice, pueda compartir con el resto. Hay muchos jardines en este mundo, o debería de haber muchos jardines. Esta excepcionalidad de la libertad y la democracia y la justicia reside en Europa y el resto está en peligro de ser tomado por los bárbaros, no me acaba de convencer. Bien, has puesto un punto interesantísimo. Ya tenemos que cerrar esta conversación, pero no puedo hacerlo sin escuchar la opinión de Alberto Priego sobre esto. Alfonso Guerra hace observaciones políticas, teme la deriva hacia el autoritarismo por debilidad de lo que él llama abiertamente, con todas sus letras, la socialdemocracia, a la cual él pertenece. ¿Esa deriva autoritaria crecerá en Europa, Alberto? Bueno, yo creo que Europa es un continente social y ese es un elemento importante. Y esa deriva autoritaria y populista ha llegado a Europa cuando hemos sido poco fieles a esa naturaleza. En Europa, una diferencia fundamental respecto de Estados Unidos, por ejemplo, es que la gente no se muere en la calle. Si alguien necesita asistencia sanitaria, se le da. O el que no tiene para pagar un colegio privado, tiene un colegio público. En la medida en que no atendamos a eso, en la medida en que no cubramos las necesidades de nuestros ciudadanos buscarán respuestas populistas y autoritarias. Europa social ha vuelto, hemos dejado la Europa de las agencias de calificación que durante tantos años pues desvirtuaron y desdibujaron el panorama, y yo sí discrepo un poco con mi compañero de tertulia, y sí que creo que existen líderes en Europa, y esos líderes creo que no hay que buscarlos en los gobiernos nacionales, hay que buscarlos en las instituciones comunitarias. La señora von der Leyen es un ejemplo vital desde hace 50 años, ¿no? Su historia personal es una historia de superación y ha demostrado ser muy valiente al frente de la Unión Europea, pero el propio Josep Borrell, que es un político español, aunque no ha sido muy político en España, pues también es otro ejemplo de igual que von der Leyen, de alguien que deja al lado los intereses nacionales y busca unos intereses que van más allá, ¿no? Las declaraciones de Borrell cuando invaden Ucrania son muy claras. Las fuerzas del mal asolan Europa. Es decir, no buscó un elemento de interés nacional, ni siquiera de Europa, y buscó el bien común. Y muchos de los movimientos que llevan a cabo el presidente, la presidenta y el vicepresidente de la Comisión buscan más ese elemento, ese bien común, ese elemento global de lo que hace cualquier líder nacional. Yo sí que creo que hay un liderazgo ahora en Europa y ese liderazgo lo tenemos que buscar en las instituciones comunitarias. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Alberto Priego, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Y muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Un placer, César. Un abrazo hasta Miami. Un abrazo. Francisco Carballo es profesor de política en la Universidad de Londres. Y luego de la pausa comercial, vendremos entonces una breve conversación con el editor del libro, el compilador del libro, Alfonso Guerra. Son las 10:02 de la mañana y esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:08 de la mañana. Vamos a hablar de Bettycar. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Bettycar, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, los Países Bajos renovaron masivamente su sistema de pensiones. Oye esto, los holandeses contribuirán a una pensión de contribución definida en la que los beneficios están vinculados a cuánto contribuyen los trabajadores y cómo se comportan sus inversiones, en lugar del actual sistema de beneficio definido que ofrece pagos predecibles. El cambio es parte de los esfuerzos para abordar el empeoramiento de la demografía del país, con una población que envejece y una baja tasa de natalidad, problemas que afectan a la mayoría de los países ricos. El plan deja a los jubilados más a merced de los mercados, pero los críticos del sistema que existía antes dijeron que imponía una pesada carga sobre una cohorte decreciente de personas más jóvenes que pagaban por la jubilación de las generaciones mayores. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:10 de la mañana y en este momento vamos hasta la ciudad de Sevilla, donde en la línea telefónica se encuentra el ex vicepresidente español, don Alfonso Guerra. Don Alfonso, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias. Buenos días, encantado de hablarles. Muchas gracias. Le leo a usted en el prólogo del libro que nos ocupa, Europa, Otoño o Primavera. Dice: hay pocas dudas sobre el hecho de que los últimos años han sido de prueba para Europa. Las adversidades que han aparecido casi simultáneamente hicieron pensar a muchos que Europa dormía un sueño anestesiador del que no lograría despertar. No ha sido así. La arriesgada decisión de la ampliación a 27 fue una realidad difícil de digerir. Demasiados países en horribles condiciones económicas e institucionales. Sin embargo, una suerte de instinto de supervivencia hizo que todos los países se esforzaran en asumir su cuota de dificultad y la ampliación salió adelante. Me llamó mucho la atención, don Alfonso, el concepto que usted maneja de suerte de instinto de supervivencia. ¿Cómo es el instinto de supervivencia en un país? Pues sí, porque cuando los países, algunos países, entran en una situación muy complicada, hay una especie de acuerdo general que sale del suelo, telúrico, que sale de la tierra, que pone a la gente a trabajar con un celo que no tenían antes. Tal vez no son absolutamente conscientes de que lo están haciendo, pero de pronto se ponen a trabajar y a actuar colectivamente con una fuerza inesperada. Y eso lo saca adelante, porque la situación era muy difícil. A eso que usted ha descrito, del que yo hablo en el libro, hay que añadir también que hay un país potente que decide marcharse, y que eso puede incitar también que otros quieran marcharse. Y hay una pandemia, con una situación en el mundo, que cuando se tarda en una vacuna para una infección, se tarda 10 años, aquí se ha hecho en 10 meses. De pronto hay una fuerza que no se conoce que se tiene, pero se tiene, que está ahí para los momentos de grave dificultad. Es cuando está en el borde del precipicio que surge una fuerza tan poderosa que resuelve los problemas que parecían insolubles. Don Alfonso, dice usted, para los europeos, los retos a los que se enfrenta Europa son el bienestar de las personas y el sistema democrático. Y cuando entra usted a hablar del sistema democrático, hace observaciones sobre los riesgos y peligros
de la socialdemocracia y el llamado estado de bienestar. ¿Por qué le preocupa esto, don Alfonso? Sí, estamos en un momento complicado en cualquier parte del mundo y en concreto en Europa. Pero bien es verdad que si uno toma un momento concreto de una realidad, tal vez puede uno tener una visión equivocada. Quiero decir que cuando el corte es de poco tiempo, le ha tocado quizás una época muy buena o una época mala. Pero si usted amplía el corte de tiempo a un espacio mayor, más grande, entonces la historia de Europa es muy positiva. Pero pasa a veces por momentos complicados. Lo dice Jürgen Habermas, el filósofo alemán, que dice, es la primera vez que en Europa vamos hacia atrás en democracia. Y es verdad, estamos en un momento en que hay países que han decidido no ampliar la capacidad de los derechos civiles, de los derechos humanos, sino restringirla, cortar las competencias de algunas instituciones democráticas para que se puedan decidir las cosas desde el poder político sin que haya contrapeso en otros poderes, el judicial, el periodístico. Entonces ese es un mal momento. Pero si uno toma un espacio de los últimos 50 años, Europa ha avanzado muchísimo. Ya. El momento en el que estamos viviendo hay una peligrosidad, porque se acepta una situación política que hace muy pocos años era totalmente rechazada. Quiero decir que cuando en 1945 los europeos pueden ver la llegada de los aliados a los campos de concentración, los europeos adquieren la conciencia de que nunca más ocurrirá, que el fascismo ya está enterrado para siempre. Pero no es verdad. En algunos aspectos está volviendo. Ya entonces, en el año 47, Thomas Mann predijo, el fascismo volverá y volverá envuelto en la bandera de la libertad, lo cual hace más difícil su combate, porque antes los movimientos fascistas o fascistoides negaban la democracia, negaban la libertad. Ahora no, ahora lo hacen defendiendo, teóricamente defendiendo, o falsamente defendiendo, con lo cual el combate es mucho más difícil. Lo hemos tenido estos días. Claro, que el presidente de Brasil diga que lo que ocurre en Venezuela es sencillamente una narrativa, bueno, ¿esto qué es? Vamos a blanquearlo todos. ¿Y por qué, a su entender, por qué el señor Lula se entra en esas honduras y dice un exabrupto de ese tamaño, don Alfonso? Realmente es un verdadero misterio. O se ha vuelto tonto o se ha vuelto demasiado listo. Porque no se comprende. ¿Me entiende, no? Sí, lo que quiero decir. Perfectamente. Usted dice algo muy interesante. Dice los socialdemócratas, artífices con los demócratas cristianos del estado de bienestar, se han olvidado de cómo defenderlo. Están a la defensiva. En muchas ocasiones tratan de excusarse por su aceptación de políticas liberales. ¿Podría ampliar un poco esa idea, por favor? Sí. Mira, desde mi punto de vista, la socialdemocracia europea no ha digerido el planteamiento de la internacionalización de la economía. La socialdemocracia era internacionalista, pero ahora cuando el capitalismo se ha hecho internacionalista, la socialdemocracia no ha sabido responder. Quiero decir que el capitalismo es un sistema de producción y distribución que siempre ha sabido adaptarse al momento histórico en función de los instrumentos técnicos o tecnológicos que dominaban. Ahora ha hecho un cambio, al final del siglo XX, en los últimos años del siglo XX, ha hecho un cambio muy importante, trascendental, y es que ha internacionalizado las relaciones económicas, sobre todo financieras, y ha desplazado el centro de gravedad del capitalismo, que antes era la producción y ahora es el intercambio financiero. Antes el grueso del beneficio mundial del capitalismo era por la producción, por los trabajos, la producción de bienes. Ahora no, ahora es por intercambio de papeles, por intercambio de estampitas. Entonces, eso a la socialdemocracia no ha sabido captarlo. Entonces están a la defensiva, están o explicando que adoptan algunos de los principios del capitalismo liberal o neoliberal, o encerrados
en una defensa antigua. Quiero decir, está pasando con los partidos socialdemócratas y está pasando con los sindicatos, que han perdido una fuerza tremenda. Antes los sindicatos defendían a los trabajadores, a todos los trabajadores. Después decidieron defender a los trabajadores que trabajan, dejando a un lado los que no trabajan. Después los trabajadores que trabajan y que son del sindicato, los que están sindicados. Y poco a poco, si no ponen pie en pared, poco a poco van a defender solo la estructura del sindicato. Es decir, sin objetivo, sin fin. Sí. Estoy hablando sobre todo de los países muy desarrollados. Sí. Naturalmente hay otras partes en el mundo donde el sindicalismo está naciendo, está organizándose ahora, ¿no? Sí. Entonces, la socialdemocracia ha perdido la visión. No hay que mimetizarse con el nuevo capitalismo. Hay que aceptar que hay un nuevo capitalismo, hay una nueva realidad, y usted tiene que buscar una estrategia para que sus principios, la defensa de los principios que usted hace, tengan camino. No pueden vivir como en los años 30, porque no es ese el capitalismo que existe, pero lo que no puede es encerrarse o mimetizarse del neoliberalismo, que es lo que en muchos países está ocurriendo. No saben defender lo que han hecho. El valor del estado de bienestar hoy no tiene defensores. Ya. Un último comentario, don Alfonso. Le leo lo siguiente. Escribe usted: lo fundamental del proceso de la política socialdemócrata consistió en reconocer el papel que en la sociedad tienen los no triunfadores, los perdedores, el ciudadano común al que dirigió el conjunto de las políticas sociales. Hoy parece que se les ha dado la espalda. Es prioritario el crecimiento económico sobre la provisión de las necesidades de los hombres. ¿Por qué se le dio la espalda? Sí, mire, se ha llegado un momento en que los gobiernos de todos los colores no tienen otro objetivo que el crecimiento económico. Es el único objetivo que mueve hoy a los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, de centro. O lo único con que ellos se dan a valer es: hemos crecido el 4%. Si has crecido el 4%, todo lo demás no importa. Es un gobierno exitoso. Pero claro, lo importante para un gobierno no es cuánto crezco, sino cómo se distribuye la riqueza que creo, cómo llega a los demás. Entonces, lo que hay hoy es un incremento de la desigualdad. Durante el siglo XX un poco se palió la desigualdad, pero ahora, desde el final del siglo XX y este siglo XXI, va aumentándose la desigualdad. Entonces, como se siente injustificado con que haya crecido un 4, un 3% el PIB, el Producto Interior Bruto, con eso ya no tienen que dar cuenta de nada más. Pero eso no es... Y además, la idea de que siempre, todos los años hay que crecer, el procedimiento de crecer el PIB continuamente, llegará un día en que eso no va a ser posible. Y además no es el objetivo principal. El objetivo principal es el bienestar de las personas y la capacidad para vivir libres, vivir democráticamente y tener un sustento que te garantice un mínimo de libertad personal auténtica, que tú puedas elegir el futuro de tu vida, el destino de tu vida. Entonces, hoy no es así. Hoy, como todo es crecimiento, pues todos somos iguales, todos somos productores de crecimiento y ya está. Pero, oiga, ¿y este crecimiento para qué ha servido? ¿Qué ha hecho usted con el crecimiento? Hoy día se está incrementando poderosamente las grandes fortunas y reduciendo el nivel de vida de las clases más humildes. Don Alfonso, le agradezco inmensamente que nos haya concedido estos minutos en el día de hoy. Encantado, señor. Ha sido un placer. Muchas gracias. Don Alfonso Guerra, quien ha compilado el libro Europa, Otoño o Primavera, editado por la editorial Senda. Don Alfonso Guerra fue vicepresidente del gobierno español en los tiempos en que el presidente del gobierno era Felipe González. Tiene 83 años Alfonso Guerra, nació en Sevilla en 1940. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio.
por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:25 de la mañana. Pues bien, Alfonso Guerra no estaba planteada preguntarle sobre Venezuela, pero soltó eso. ¿Será que Lula ahora se metió a tonto o se pasó de listo a propósito de decir que lo que ocurre en Venezuela es apenas una narrativa construida? Ana Black, la extraordinaria caricaturista, acaba de escribir a propósito del incidente de ayer con los esbirros, los escoltas de Nicolás Maduro, que le cayeron a golpes a los periodistas. Escribió: los escoltas de Maduro estaban construyendo una narrativa en Brasilia. A ver, ¿qué ha ocurrido en esta reunión? ¿Cómo podemos medir las palabras de Lula, la actitud de Maduro, las palabras de Gabriel Boric y las de el presidente del Uruguay, Lacalle Pou? Vamos hasta Ámsterdam. Allí está la internacionalista, la doctora Elsa Cardoso. Elsa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Con todo gusto, César Miguel. ¿Qué tal? Bien, te tiene servida un menú muy interesante por delante. ¿Qué nos dices? Pues, a ver, Lula está haciendo su parte de una manera definitivamente bastante gruesa, sin matices, y es una aproximación absolutamente pragmática de una manera de proyectarse internacionalmente, de hacerse muy BRICS, parte de ese grupo, ¿verdad?, de países que están cada vez más cercanos a China, a las posiciones de China sobre la política internacional, de manera que yo veo sea que sea sinceramente lo que él piensa o no, lo que veo en la actitud de Lula es una actitud tremendamente calculadora, pragmática, de acercarse a Venezuela en plan de lo que quiere jugar Brasil, ¿no? Aquí, lo que ha querido jugar Brasil desde hace mucho tiempo, y con Lula en particular, que es esa suerte de equidistancia mediadora, ¿no? Uh-huh. Definitivamente pienso que se le fue la mano con esto de hablar de la elección democrática de Maduro, de hablar de la narrativa, y ahí es donde está pues el flanco débil de todo lo que se está proponiendo, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de los derechos humanos, sin duda. Eso no tiene perdón, y además no hay manera de sostenerlo, ¿no? Ahora, llama la atención, Elsa, que Lula defiende a Maduro, Boric ataca a Maduro, Lacalle Pou ataca a Maduro, pero no ha trascendido una palabra de Maduro de la reunión en Brasilia. ¿Por qué? Bueno, para él el propósito principal era el encuentro con Lula y recibir todo ese baño de rosas, ¿no? Ese era el propósito principal de Maduro. Se fue antes que los demás para tener esa reunión oficial. Hay que recordar que Maduro no pudo estar en el gran evento de Buenos Aires, de la cumbre latinoamericana y caribeña. Maduro tampoco pudo ir a Amores para ir a la toma de posesión de Lula, de manera que para Maduro la fiesta era el encuentro con Lula, no la reunión, y él es oídos sordos a esos comentarios. No sin esta dosis de, llamémosla, de cinismo, ¿no?, de incorporar en la declaración conjunta con Lula la voluntad de respetar el derecho internacional de los derechos humanos, y hacer menciones sobre ese tema, y bueno, y sobre la protección ambiental. Vaya usted a saber dónde queda el registro de los horrores de la Amazonia venezolana. Uh-huh. Pero creo que su interés es figurar, estar allí y vender esto como el proceso de normalización de las relaciones de Venezuela con el mundo. Ya Maduro aparece de nuevo en una foto con otros presidentes, como fue la que tomaron allá. Y es lavarle la cara, blanquear, como nos dijo hace un momento Alfonso Guerra, y como dijo también Felipe González: estoy en contra de blanquear lo que no se puede blanquear. A efectos del mundo, a efectos de la comunidad latinoamericana,
¿realmente le queda la cara limpia, blanqueada a este señor Maduro? La verdad es que no, porque más allá de las razones de principios de las que hablan Boric y Lacalle, hay razones prácticas también. Él lo dijo muy bien Boric cuando habla del tema de la emigración de venezolanos, ¿no? ¿Cómo puede tapar eso? ¿Cómo se puede tapar eso en España, en los lugares que están recibiendo venezolanos ya en condiciones de tremenda precariedad, ¿no? Luego está digamos, y está el tema vamos a decir, del desbordamiento de una crisis que también es de inseguridad jurídica para el que quiera ir a invertir a Venezuela, ¿no? ¿Qué seguridad ofrece el gobierno de Maduro a ningún negocio sostenible? Otra cuenta que hay que hacer es la de las deudas que ha dejado pendiente el gobierno de Maduro, ¿no? Pendientes, ¿no? Con Brasil, con Colombia. Esta oferta de electricidad que también es parte de ese registro de promesas incumplibles, ¿no? Cuando lo que hizo que no se pudiera vender electricidad a Brasil no fueron sanciones, ni mucho menos, ni fue Bolsonaro, es que no había capacidad para exportar energía y no la hay para que los venezolanos tengan energía como deben tener, ¿no? Entonces, creo que allí hay una prueba de realidad que es imbatible, que es incontestable. De manera que, a tu entender, en el plano internacional, Maduro seguirá quedando, digamos, no con la cara muy lavada. Efectivamente, habrá algunos arreglos, algunos ajustes por aquí y por allá, pero no es un socio cómodo, no es alguien con quien los demás se pelean para estar al lado de él en la fotografía, ¿no? Ya. Por cierto. Por cierto. Elsa, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. A ustedes, gracias, San Miguel. La doctora Elsa Cardoso, internacionalista desde Ámsterdam. Son las 10:32 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. ¿Necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos? Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. O escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Felipe González declaró: estoy en contra de blanquear lo que no se puede blanquear. Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad. La represión, torturas y persecuciones en Venezuela no cesan a pesar de la propaganda a favor de Maduro. Declaración reciente de Felipe González, también en respuesta a ese intento de blanqueo por parte del presidente Lula. Y antes, acá en este programa, Alfonso Guerra nos había dicho, o Lula se metió a tonto o se pasó de listo, porque no puede declarar algo que no está en la realidad. ¿Cuál es la realidad de Venezuela? El Instituto Casla ha documentado casos de tortura y de abusos, crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Maduro. Pues bien, la directora ejecutiva del Instituto Casla está en la línea telefónica. Vamos a Madrid. Tamara Sujú. Tamara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Buenos días allá, César Miguel. Encantada de estar contigo. Tamara, la realidad de lo que ocurre en Venezuela, a pesar de la narrativa que argumenta el señor Lula. La realidad de Venezuela sigue siendo la misma, César Miguel. Nada ha cambiado. De hecho, seguimos teniendo más de 260 presos políticos.
Siguen habiendo persecuciones contra personas que salen a manifestar, contra medios de comunicación, contra emisoras de radio, contra sindicalistas, contra médicos, contra personas simplemente personas que quieren un cambio, que exigen un aumento de sueldo. La represión sistemática continúa igual que siempre. Lo que pasa es que el régimen hoy en día se cuida un poco más, sobre todo en las detenciones, no es el mismo método de tortura física, sino que simplemente te torturan psicológicamente porque te detienen, te intimidan, te presentan en los tribunales y después te sueltan ya con medidas cautelares de libertad, pero intimidado, ¿no? Seguimos teniendo el mismo trato a los presos políticos. Sigue habiendo el mismo éxodo de venezolanos que quieren irse a buscar un futuro mejor, ¿verdad? Pero tenemos lamentablemente a una persona que está ofreciendo electricidad a otro país cuando en Venezuela no hay luz. O sea, cuando él estaba ofreciendo luz antier a Lula, ¿verdad? Había media Venezuela que no tenía luz. Entonces, no ha cambiado nada en Venezuela, César Miguel, nada. Lo que hay es una burbuja falsa, ¿verdad? Una burbuja que yo creo, porque según he escuchado, se está desinflando, ¿no? Porque los mismos ladrones corruptos, que son ellos mismos, se están acusando unos a otros, y entonces van apresando a varios de un lado, ¿verdad?, contra el bando del otro, pero que sigue siendo una sensación falsa que no le llega al 90% de la población, que sigue pasando trabajo, se siguen muriendo maestros de hambre, no les llega el sueldo a los pensionados, se están muriendo de hambre. César Miguel, es una pena, una vergüenza lo que está pasando con las personas de la tercera edad, ¿verdad?, con los pensionados. Pero bueno, Maduro quiere hacer ver en el mundo que él es un demócrata porque le está llamando a elecciones y porque estamos en ese juego electoral, cuando todo el mundo sabe, ¿verdad?, que en esta estructura, con esta estructura criminal que yo expuse en ese informe, César Miguel, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leerlo, me encantaría. Con esa estructura criminal, César Miguel, no hay salida electoral, porque ellos no van a perder. Ellos están haciendo todo para que Maduro, como dijo ayer muy bien el presidente González, elija su candidato de la oposición, porque eso es lo que está haciendo. Volviendo a la tortura, dijiste, ya son más cuidadosos y no se está dando tanto la tortura física. Ya la DGCIN y el SEBIN no están torturando físicamente. Ellos tienen torturas peores que esas, César Miguel, porque hay muchas víctimas. Por supuesto que hay tortura física, lo que pasa es que nosotros todavía no las vemos, no las registramos, porque ellos están torturando a otro tipo de personas, ¿no? Ellos en este momento están persiguiendo a otro tipo de personas, de los cuales todavía no hemos tenido testimonio. Pero de lo que yo sé y te puedo comentar es que hay peores torturas que la física, que es la psicológica, que es la que tú le aplicas todos los días a los presos políticos, dígame lo que están en el DGCIN, las torturas blancas, la falta de asistencia médica. Hay que verle la cara, César Miguel, cuando tú tienes un dolor de muela, cuando tú tienes un dolor insoportable, porque cuando tú tienes un dolor, tú vas al médico y te alivias. Hay presos políticos que tienen partes del cuerpo fracturadas. Hay dolores de muela, pero terribles, ¿no? Dolores lumbares insoportables por estar en lugares encerrados sin poder hacer ejercicio, sin poder moverse, sin poder ejercitarse. Personas que están en deterioro físico, como por ejemplo el capitán de la Sota, que casi que su situación es de emergencia y no los atienden porque no les da la gana de atenderlos, porque la falta de asistencia médica especializada es a propósito, es un tipo de tortura donde el régimen te dice que no le da la gana de que tú vayas al médico para que tú te sigas deteriorando físicamente. Eso a nivel psiquiátrico, a nivel psíquico de la mente, César Miguel, es peor,
porque se están volviendo locos en esas celdas, ¿sabes? Se están deprimiendo. Nosotros recogimos en el informe al menos 3 intentos de suicidio en el DGCIN el año pasado. Eso es peor, esa es una tortura peor que la física, porque la física tú la recibes y la pasas, pero la que es todos los días, continuamente, es la que los enloquece, ¿no? Claro. Ay, Dios. Bueno, Tamara, has sido realmente elocuente. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en el programa de hoy, Tamara. Gracias a ti, César Miguel, por estar pendiente, y me encantaría hacerte llegar el informe para que un día lo comentemos. ¿Cómo no? Así será, es un hecho. Muchísimas gracias. Tamara Sujú es abogada, defensora de derechos humanos y es la directora ejecutiva del Instituto CASLA, que presentó el informe al cual se refirió hace un momento. Nos habló desde Madrid. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hablábamos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, donde gobierna un individuo que dice ser de izquierda, o así se le identifica, pero también hay violaciones en gobiernos que dicen ser de derecha, o así se les identifica. Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad del Estado durante la polémica medida del régimen de excepción. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en El Salvador? Vamos a la ciudad de San Salvador, donde en la línea telefónica está Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Cristo Sal. Zaira, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Zaira, ¿cuál es la situación actualmente en el Ecuador bajo este régimen de excepción que se prorroga y se prorroga y se prorroga? Bueno, el presidente Nayib Bukele en El Salvador emitió un régimen de excepción con la Asamblea Legislativa de su lado, tiene la mayoría. Llevamos 14 meses del régimen de excepción, más de un año, ya no es excepcional, por supuesto, y esto ha significado la captura masiva de miles de personas sin investigación previa, sin que hasta este momento tengan juicio. Han estado detenidos por más de 14 meses en su mayoría, y a este momento se ha abierto la posibilidad con distintas reformas a la legislación penal para que estén detenidos sin juicio previo hasta más de 2 años. Nuestra legislación tenía limitantes para este tipo de medidas. Sin derecho de defensa, sus defensores no los pueden visitar sin que su familia les visite. Pero lo más grave de todo esto es que ninguna persona fue investigada previamente a su detención. En El Salvador opera un delito que se denomina agrupaciones ilícitas, y a todas las personas, y esto es agruparse para cometer delitos, pero a todas las personas las hayan detenido en su casa, en operativos policiales que le denominan casa segura, donde piden documentación de las personas, por cierto, haciendo allanamiento de morada, porque van transitando, van hacia su trabajo, están en sus trabajos, o los encuentran en un parque o en cualquier lugar. A esas personas les ponen el delito de agrupaciones ilícitas. Ciertamente el régimen de excepción probablemente ha detenido a un número importante de pandilleros. Sin embargo, para los pandilleros hay un delito particular que se denomina agrupaciones terroristas. Y de acuerdo a información que se obtuvo hasta septiembre, porque el gobierno salvadoreño no nos da información, hasta septiembre, de una base de datos que conoció Human Rights Watch, solo el 0.9% de los detenidos había sido procesados por homicidio, lesiones u otro tipo de hechos. Es decir, hay capturas generalizadas, arbitrarias, ilegales,
y esto ha provocado una crisis al interior de los centros penales y hay una política del presidente Bukele de generar sufrimiento, daño, tratos crueles, inhumanos y hasta torturas a los detenidos. Ahora, tengo entendido que la popularidad de Bukele está intacta porque dice está combatiendo el crimen, las famosas pandillas, y constantemente está publicando fotos donde estas pandillas aparecen, estos supuestos pandilleros aparecen en ropa íntima, pegados unos a otros, esposados. Zaira, ¿usted no me está hablando de estos pandilleros o sí? No. Lo que ocurre es que el gobierno tiene una campaña, por cierto, paga una cantidad importante de youtubers, tiene un medio de comunicación nacional, un periódico, una radio, muchas radios, perdón, un canal de televisión. Hay una campaña permanente al interior del país, pero también hacia afuera, para mostrar que está combatiendo las pandillas. Sin embargo, hay una diferencia entre a los que expone el gobierno, que efectivamente son detenidos y son pandilleros porque están identificados como tales, con respecto a las miles de personas que no son pandilleros. Yo estoy hablando de casos de personas que han sido detenidas injustamente, de personas que están detenidas ilegalmente. Nosotros hemos tomado cientos de testimonios y nos da cuenta de que al interior de los penales, y eso lo dice la cifra que le estoy hablando, solo 8,000 han sido procesados por agrupaciones terroristas. Zaira, le agradezco mucho pues que nos haya atendido en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias. Zaira Navas es de la ONG Cristosal, una ONG que defiende derechos humanos. Nos habló desde San Salvador. Son las 10:52 de la mañana. El próximo viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estará transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest, con la calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos allí para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Un evento patrocinado por Pharmatech, vitaminas y suplementos naturales. Con Pharmatech me siento bien. Elegant Cuts Barber Shop, artistas en cortes con tijeras para caballeros. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond, tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company, la mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI, South Insurance, tenemos el seguro que necesitas, 30 años de experiencia en el mercado. Ultimate Medical Center Spa, servicios médicos en todas las áreas. Tu bienestar es nuestra prioridad. Bonjour Bakery, la única pastelería con el auténtico toque francés en el sur de Florida, y el restaurante Pilón Miami, lo mejor de la gastronomía de nuestros países, una fusión única con sabor a Latinoamérica. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Fíjate, César, el gobierno alemán anunció hoy el cierre de 3 de sus consulados en Rusia, obligado por la decisión de Moscú de reducir la presencia alemana en el país a 350 personas, así como el retiro de la autorización a 4 legaciones rusas en Alemania como medida recíproca. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz de Exteriores, Christopher Burger, precisó que para cumplir los requisitos de la parte rusa relativa a la limitación de personal alemán en Rusia, el gobierno alemán ha decidido cerrar también los consulados generales en Kaliningrado, Yekaterinburgo y Novosibirsk. Los servicios se reducirán ya significativamente a estas 3 representaciones y se suspenderán por completo en noviembre. Gracias, Flor Alicia. Hoy es el día del egresado UCEBista en Venezuela.
Es el Día Internacional del Tripulante de Cabina o Auxiliar de Vuelo, es decir, el Día de la Azafata o la Aeromoza. Es el Día Mundial de No Fumar. Es el Día Mundial de la Nutria y el Día Mundial del Loro. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.